Este es el primer video de la unidad de visualización de música de nuestro curso del Tecnológico de Costa Rica, curso de diseño 7, comunicación visual. Y la idea de este video es introducir algunos conceptos básicos que vamos a después usar en toda la parte que tiene que ver con la visualización y los códigos y cómo interpretarlos. Así es que veamos algunos conceptos básicos. Pues primero, obviamente, una visualización de música es una generación gráfica, una generación de imágenes basadas en datos que provienen de la música. Este es uno de esos ejemplos que vimos desde el inicio, que dejan claro el concepto. Para poder realizar algo así, pues hay que entender muy bien cuáles conceptos están inmersos aquí. Veamos en primera instancia lo de qué es el sonido en última instancia y los conceptos aledaños, frecuencia y amplitud. Pues el sonido en realidad es una frecuencia. Eso significa algo como la dilatación o también la contracción del aire en ciertas secuencias o frecuencias, de modo que esto llega al oído y así se interpreta como un sonido. Este, por ejemplo, es una visualización que hice con unas líneas tratando de evidenciar un poco cómo es que se movería el aire en esas frecuencias. Veamos un poco. Entonces, que pueden imaginar que así es como el aire se expande y se contrae a cierto nivel de frecuencia cada cierto tiempo, y eso es lo que percibimos como sonido. Obviamente este es un proceso continuo en el tiempo, así es que lo que se hace para poder hacer un análisis desde el punto de vista científico es usar intervalos de tiempo y poder graficar esta frecuencia. Entonces, en realidad, cuando oímos una nota o cuando vemos la gráfica, por ejemplo esta gráfica lo que está diciendo es cómo el aire se contrae y se expande en una cierta, digamos, en un cierto número de muestras en el tiempo. Una nota pues más alta requiere de más veces en el tiempo, una nota más baja requiere de menos veces en el tiempo. Eso sería prácticamente la frecuencia. Al final terminamos con estándar, un gráfico que se ve más o menos como este que ven ahí, que tiene unas 1024 muestras por frame. Recuerden que nuestros frames pues, funcionan en unos 20 frames por segundo o a veces 30 frames por segundo, dependiendo mucho de la capacidad de la computadora, etc. Pero lo que sí es un hecho es que por omisión se usan unas 1024 muestras. Lo que vemos aquí entonces es la muestra, esta es la amplitud, que en última instancia es cuán arriba o cuán abajo del cero se mueve la onda, y eso en última instancia es el volumen, qué tan fuerte o qué tan débil. Y por supuesto, alrededor de eso tenemos la subida y las bajadas, que son las que nos van a decir qué tanto sube y qué tanto baja en el tiempo, va a decir cuáles son las notas. Las notas o los sonidos en última instancia lo que van a hacer es mezclarse. Así es que lo que vamos a ver es que se mezclan y entonces tenemos el resultado de varios sonidos al mismo tiempo. Aquí vamos a ver un ejemplo precisamente de lo que es frecuencia y lo que es amplitud. Veamos. Como vemos, esto es una nota baja y por eso hay como 2 o 3 montañas en la pantalla, y entre más alto se hace, más alto el sonido, más alto la nota. Nuestra
más alta es la nota, cada vez más montañas. Entre menos alto es el gráfico, es menos el volumen. En resumen, entre más grave es el sonido, menos curvas o menos frecuencia, así se llama, menos curvas caben en la pantalla. Entre más agudo es el sonido, muchísimas más curvas caben en la pantalla. Como vieron, algunos de esos sonidos son muy agudos y tienen muchísimas curvas. Por otro lado, entre más alta y baja sea esta curva, no importando si son agudos o graves, es el volumen. O sea, entre más alto hay más volumen, entre menos alto hay menos volumen. Por ejemplo, cuando veíamos esta imagen, es una imagen de un sonido con mucho volumen, pero también muy agudo, como esto. Ahora, como vemos aquí lo que vamos a ver aquí es que se baja el volumen. En este caso, la nota está más o menos parecida, es una nota grave, y se baja el volumen, o sea, la altura de la curva se disminuye y se pone más al centro, hasta que esté en el puro centro y entonces no se escucha. Pues esa es la idea, esa es la diferencia entre frecuencia y amplitud. Una tiene que ver con el tono de lo que estamos escuchando y la otra tiene que ver con el volumen de lo que estamos escuchando. Vamos a ver entonces que en función de estas ideas hay diferentes tipos de análisis que se pueden hacer. Aquí tenemos un mapita de cómo se pueden hacer estos análisis. Hay dos tipos principales, desde la fuente digital y desde la grabación analógica. Esto es prácticamente desde la partitura y esto es desde la canción ya hecha. Vamos a ver cada uno de estos casos por aparte para ir entendiendo. Empecemos por la fuente digital. No es lo que vamos a trabajar para visualizar por cuanto requeriría de otros equipos que no tenemos y también de conocimientos en música. Sin embargo, es importante que sepan que esto existe. Es prácticamente lo que llamamos MIDI, que es el acrónimo de Musical Instrument Digital Interface. Y la idea es que esto es un protocolo, voy a decir. Es un código, es un lenguaje en el que se puede programar música. El, el objeto se ve más o menos así. Esto sería lo que llamamos el MIDI. Y el MIDI es digamos, un dispositivo que es capaz de codificar lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, hay todo tipo de instrumentos. Vamos a hablar aquí de teclados, pero hay teclados que por supuesto son electrónicos y están hechos ya para eso, son digitales y mandan específicamente las notas en forma de código al MIDI y ella, por supuesto, el MIDI lo puede mandar a los parlantes o lo puede mandar a los audífonos. Al mismo tiempo, al MIDI también se le pueden unir cosas que sean analógicas. Ven que aquí las grises son analógicas, como por ejemplo, no sé, el sonido de la voz de un cantante. Y todo esto está regulado a través de una computadora. Si todo está bien y si nosotros tenemos grabado la música en específico, pues hay una pista para el saxofón y hay una pista para el requinto y hay otra pista aparte para para el cantante o la cantante, pues esto queda muy fácil de graficar, ¿no? Es prácticamente como si sacáramos las gráficas de, del piano o de los instrumentos específicos y ya está todo definido. Como les digo, pero esto necesita que uno tenga claro, tenga estos instrumentos, tenga estos eh, dispositivos y con esto se pueda graficar. Y por supuesto esto es música, por lo tanto, habría que saber de música para hacer esto. El otro tipo de análisis es el que viene de la grabación. El análisis que viene de la grabación es el que vamos a usar y es así tan fácil como que uno tiene la canción en un MP3 y a partir de esa canción trabaja. Hay varios tipos de análisis que tienen que ver con eso, pero este es el que vamos a usar. Y es así tan fácil como que uno tiene la canción en un MP3 y a partir de esa canción trabaja. Hay varios tipos de análisis que tienen que ver con eso, pero este es el que vamos a usar. Hay varios tipos de análisis que tienen que ver con eso, pero este es el que vamos a usar.
Vamos a hablar, como ven, de amplitud y frecuencias, y dentro de amplitud también hay algunos tipos, y dentro de frecuencias hay otros tipos. Esto muy correspondiente a lo que hemos visto hace unos minutos al inicio del video. Empecemos con el análisis por amplitud. Recuerden que la amplitud prácticamente es el volumen. Y entonces hay dos modos de ver la amplitud. El primer modo de ver es el volumen por frame o la amplitud por frame. O sea, que lo que hace es que coge todas las frecuencias y hace la media cuadrática de la amplitud. En este caso, entonces, el volumen va a venir ya normalizado entre 0 y 1. El volumen de cada frame, o sea, cada frame tiene su específico volumen. Veamos un ejemplo. A pesar de ser un análisis muy básico, pues solo estamos viendo el volumen. En realidad es muy útil y se puede obtener visualizaciones muy interesantes cuando con un, digamos, inteligente uso de esta herramienta y del diseño se hacen interpretaciones de esta música. Después, cuando veamos los códigos, vamos a ver algunas interpretaciones. De momento, quedémonos con el concepto de que tenemos, en este caso, amplitud slash volumen por frame. Por supuesto, también existe el volumen por buffer, y eso significa el volumen en cada una de las frecuencias. Este también está normalizado, en este caso de -1 a 1, y como decía anteriormente, normalmente el buffer por omisión tiene 1024 muestras por frame. Lo que nos da, ¿verdad? Comparado que tenemos alrededor de 20 frames por segundo y que en general la música está grabada a 44.100 Hz, alrededor de 44 veces por segundo viene el muestreo. Veamos un poco entonces la idea. La idea es precisamente este tipo de gráfico, que de verdad de aquí a aquí habrían 1024 frecuencias y lo que vemos aquí es la amplitud o volumen de cada una de las frecuencias. Este es un típico gráfico de onda, que es lo que se usa para eso. Veamos. Como vemos, pues se amplía muchísimo más las posibilidades en el que se puede analizar con esta otra variable que son todas las frecuencias, pues uno podría también trabajar con cada una de esas frecuencias y hacer que partes de la visualización funcionen con una u otra frecuencia. Como les decía, esto está normalizado por cuanto son volúmenes o amplitudes de -1 a 1 en un lado y está normalizado al otro lado en 1024 muestras. Este 1024 muestras por frame, lo que normalmente se llama buffer, se puede cambiar, se puede poner el número que uno quiera, siempre que sea potencia de dos, eso sí, para que funcione más, vamos a decir, fluidamente, ¿no? También toda esta información está en estéreo y está en mixto. Quiero decir, uno puede tener el canal derecho, puede tener el canal izquierdo o puede tener una mezcla de los dos canales si desea. Lo cual para algunas músicas o situaciones específicas podría ser muy útil. Imaginemos, por ejemplo, el diseño de una situación inmersiva en donde algunas cosas pasan por la derecha y van hacia la izquierda o cosas de ese tipo. Esto podría ayudarse claramente a través de este tipo de separación de canales que tenemos en los datos de la amplitud por canal. Vamos a ver ahora la grabación por frecuencias, que es la grabación más sofisticada. En este caso lo que se hace es que hay un análisis de las frecuencias. Estaríamos hablando de este tipo de frecuencias. Lo que se usa principalmente es la transformada de Fourier. Se acordarán ustedes de sus cursos de cálculo. Y se usa principalmente para extraer cuáles son las ondas, en este caso las notas, que son más favorables desde el punto dentro de la mezcla de todas las demás.
Entonces podemos de pronto saber que hay algunas frecuencias que son más favorables, están más presentes que otras. Esto se puede hacer de modo lineal y se puede hacer de modo logarítmico. De modo lineal es muchísimo más, digamos, precisamente matemáticamente fácil de manejar, pero de modo logaritmo se parece mucho más al modo en que escuchamos los seres humanos, que como ya sabrán todos nuestros canales de entrada de input son generalmente logaritmos. Y entonces funciona bastante bien en ese sentido. Sin embargo, es mucho prueba y error para ver cómo se pueden sacar algunos sonidos, comillas, puros dentro de toda la mezcla de sonidos. Y es para eso que se usa la, la transformada de Fourier. Aquí vemos un gráfico básico. Les digo de antemano que en este caso las amplitudes por frecuencia no están normalizadas. Tiene mucho que ver con cuál es la pista, quiere decir cuál es la canción que estamos graficando. Y por lo tanto, tendríamos que primero probar, ver hasta dónde llegan y a partir de eso mapear. Por otro lado, dependiendo de cómo nosotros hayamos hecho, si es lineal o es logarítmico, tendríamos en este eje una cantidad de frecuencias por frame. En este caso ahora son frecuencias y lo que tenemos para arriba son amplitudes no normalizadas, como les dije. Con un análisis y con digamos, un análisis experimental del asunto, es posible entonces separar, porque ahora como tenemos frecuencias específicas, podríamos separar un poco, en este caso el logarítmico, digamos, cosas que podrían funcionar como aquí los trombones, en este caso de acá las trompetas y en este caso de acá posiblemente o la cantante. Y así es más fácil de poder identificar qué parte de las frecuencias son generadas por uno u otro sonido, que en última instancia es lo que queremos graficar. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos tres sonidos, más o menos tiene que ver con el gráfico anterior. Tenemos tres tipos de sonidos y tratamos de que esos sonidos se grafiquen en forma independiente. En este caso, los agudos. Digo, los graves, Dios. Ahí tienen un poquito de la percusión, que está en amarillo. Entonces tenemos los graves por un lado. Y ahora uno muchísimo más agudo, ¿no? Un sonido como de órgano, que es el que viene claro. Entonces tenemos una clasificación de tres. Este ejemplo lo programé yo solamente con fines didácticos, en el sentido de ver claramente esa separación que vimos en el gráfico anterior entre las notas graves, las notas intermedias, digamos en este caso de la percusión, y las notas más agudas. Como ven, se logra. Esto fue es logarítmico y está hecho en 3/8. Ese sería el resumen de los conceptos que queríamos ver en este primer video. Como saben, ahí están los videos de la unidad que no solo van a tener este concepto, sino el análisis de los códigos. Y también tenemos material complementario con algunos de estos gráficos que vimos en este momento.